Bueno, hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Son las 8 en punto y vamos a ver que en los siguientes 5 minutos va a empezar a aumentar el número de conexiones de una manera exponencial, lo cual está muy mal porque ya son las 8 y deberían estar desde antes, pero bueno, no importa. Es que hay tráfico en la red, entonces, para llegar, imagínate, está complicadísimo. No, pues bueno, qué bueno que están, la verdad, todos, gracias a Dios. La idea es continuar nuestros estudios, seguir aprendiendo, dándole gracias a Dios de que podamos, aunque sea, si no presencial, bueno, a través de este medio, el seguir aprendiendo y estudiando su palabra. Y bueno, pues estamos aquí nuevamente, ¿no? Como todos los jueves, queriendo llenarnos de él. Y bueno, hoy el estudio, hemos estado hablando de los hechos. ¿Te acuerdas que Tony nos hizo el favor de darnos unos estudios de Hechos, donde hablaba que eran los hechos de los apóstoles? Y bueno, se llama, ¿no? En algunas Biblias, los hechos de los apóstoles, pero realmente son los hechos del Espíritu Santo, porque es el que mueve precisamente a todos, ¿no? Y vamos a orar para empezar nuestro estudio y que Dios nos llene de sabiduría y que abra nuestros corazones, nos concentre, ¿no? Tony, si nos puedes guiar, por favor. Señor, te damos muchas gracias por estar nuevamente en nuestros estudios de los jueves. Señor, hay varias peticiones que queremos poner delante de ti, por Mirna y Efraín, por Hugo y su esposa, por José Ramírez y su esposa, por el doctor Toledo, por Adriana Guzmán, que tienen problemas de salud. Te pedimos mucho por ellas. Te pedimos por Arminda, que está también pasando por una situación muy complicada. También, Señor, pues por los trabajos de las personas, ya sea que lo tengan o que haya bajado de alguna forma, Señor. Te pedimos por también nuestra situación financiera, que también tú pides que oremos por ello. Te pedimos por todas estas personas para que las que no son cristianas, Señor, a través de todo esto que estás permitiendo en su vida, se conviertan, y las que son, pues se fortalezcan, Señor. Te pedimos esta noche por este estudio para que Enrique, a través de tu Espíritu, hables tú a través de él, Señor. Que nos dé una muy bonita enseñanza, prepara nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, pues el estudio se llama Hechos del Espíritu Santo, diagonal Esteban, ¿sí? Y vamos a estar en el libro de Hechos, prácticamente son los capítulos 6, 7 y 8, pero vamos a poner como referencia, si quieres, 8, 6 del 5 al 12. Y bueno, yo creo que es muy importante que recordemos el por qué estamos estudiando sobre el Espíritu Santo, ¿no? Básicamente, lo que hemos platicado, lo que hemos estado estudiando, es que estamos estudiando sobre el Espíritu Santo para entender que pues esta pandemia, ¿no? Los problemas que esta pandemia nos está generando, los problemas que vamos a tener después de la pandemia, y más importante aún, el problema de la muerte que todos vamos a enfrentar tarde o temprano, pues no lo vamos a poder sacar adelante con ganas, ¿no? No se trata de echarle ganas. Yo compartí ese estudio que la verdad me gusta mucho. Yo me considero una persona muy activa y me gusta echarle ganas a las cosas, pero ha sido muy bonito en mi vida darme cuenta como hay muchas cosas en la vida que echarle ganas no es suficiente, ¿no? Necesitas llenarte del Espíritu Santo, necesitas llenarte de Dios para realmente tener victoria sobre muchas cosas en nuestras vidas, ¿no? Y por eso hemos estado estudiando el Espíritu Santo. La idea es hacer algo muy práctico en el cual podamos buscar, encontrar el poder, la fuerza para poder enfrentar esa situación que pues sí, es complicada, es frustrante, a veces desesperante, a veces no sabemos ni cómo nos sentimos, ¿no? Son muchos sentimientos encontrados o de todo tipo, ¿no? Y como que nos cuesta trabajo y cómo enfrentar y cómo ser adelante ante todo este dolor, ante toda esta situación complicada de salud, económica, de no poder salir, de no poder hacer nada. No sé si te pasa, pero inclusive a mí me pasa, ¿no? Que cuando sale, las pocas veces que salgo, pues ni te sientes a gusto, ¿no? Te sientes como que, ¿no? Mejor ya me voy porque no sabes ni con quién estás. Bueno, es complicado, pero Dios quiere enseñarnos y quiere darnos victoria. Y lo que hemos estado estudiando es cómo nos da Dios esa victoria. Y te repito, no es echarle ganas, no es echarle ganas leyendo la Biblia, no es echándole ganas porque llegas al estudio o porque te conectas dentro de los 10 minutos cuando empezó el estudio, porque ya somos 20 más de los que estábamos antes, sino es realmente
insisto, llenándote del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, hemos estudiado precisamente, la semana pasada, estudiamos de hecho sobre Hechos 1:8, ¿no? Habla precisamente de este tema. Vamos a repasarlo, si Tony nos puede ayudar con Hechos 1:8 para recordar un poquito lo que habíamos visto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es. Entonces, bueno, estudiamos que Dios nos llama a ser testigos, nos llama a ser testigos en Jerusalén, tu ciudad, ¿no? En Judea, que puede ser, ¿no?, tu provincia, tu estado, en Samaria, que podría ser tu país, y hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, Él quiere que vayamos creciendo. Y para ello estudiamos las 2 semanas anteriores, estudiamos que Dios nos da poder. Dios, a través del Espíritu Santo, nos da poder, ¿no? Nos da también el poder convencer a las personas. Es el Espíritu Santo el que convence a las personas de su necesidad. Nos da también una iglesia a la cual somos parte, podemos pertenecer para fortalecernos y trabajar juntos. También vimos que nos da enseñanza a través de la palabra. El Espíritu Santo nos enseña. Y vimos también que nos da unión, ¿no? Tony nos platicaba cómo él estuvo en Alemania y cómo, bueno, a pesar de ser un idioma totalmente diferente, una cultura totalmente diferente, pues como hubo un vínculo precioso, ¿no? Con todas esas personas. Yo tuve la misma experiencia, tuve la oportunidad de ir, no me acuerdo si fue antes o después que él, pero fuimos Luz y yo a conocer la iglesia de Hamburgo con Daniel. Y bueno, a mí me tocó la experiencia de conocer a Marci, que era americana, conocer a Begoña, que era española, a Carolina, que era española, a Lars, que era alemana, a Dagi, que era alemana, a Tsuko, que era japonesa. Era todas las Naciones Unidas en una iglesia, pero nos llevábamos súper bien. Haz de cuenta que nos conocíamos de toda la vida y teníamos un vínculo increíble que, bueno, ya después obviamente yo entendí que era el Espíritu Santo, era que somos cristianos, que teníamos a Cristo en nuestro corazón y que es el Espíritu Santo el que nos une, ¿no? Bueno, y esa unión, también vimos que además de darnos esa unión, el Espíritu Santo nos capacita, ¿no? Nos prepara para poder ir a ser esos testigos y impactar con nuestras vidas, ¿no? Y finalmente vimos que nos daba dirección, ¿no? Que es Él el que nos da dirección. Y bueno, repito, ¿por qué todo esto? Bueno, porque si tú quieres tener victoria sobre lo que estás viviendo, necesitas, tú y yo también lo necesito, ¿no? Dejarnos llenar por el Espíritu Santo para que podamos tener victoria sobre lo que estamos viviendo, que, insisto, es algo complicado en muchos sentidos y que no lo vamos a lograr echándole ganas, no lo vamos a lograr teniendo positivo, tratando de ser positivos y únete a los optimistas, ¿no? ¿Te acuerdas de la canción esa famosísima, ¿no? Y te pones a cantar y no sirve absolutamente de nada porque a las media hora de la canción ya estás desesperado, ¿no? No se trata de eso, se trata de llenarnos del Espíritu Santo. Y la Biblia nos da muchos ejemplos de personas, hombres y mujeres, que precisamente pudieron tener victoria sobre situaciones complicadas, difíciles en su vida, porque siguieron el manual, le creyeron a Dios y se llenaron del Espíritu Santo. Y hoy vamos a estudiar, y en los siguientes estudios vamos a también repasar algunos otros ejemplos, sobre Esteban, que es un ejemplo maravilloso de un hombre que, pues, pudo tener victoria sobre una situación muy complicada en su vida, porque él estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y vamos a ponerlo para que lo puedas repasar. ¿Te acuerdas el estudio? El título es Hechos del Espíritu Santo, diagonal Esteban. Vamos a poner como versículos de referencia, Hechos 6 del 5 al 12. Y si quieres anotar para que tú lo repases, después puedes poner ahí, Dios nos da muchos ejemplos en la Biblia. Dios nos da muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que llenos del Espíritu Santo tuvieron victoria. Uno de ellos fue Esteban. Uno de ellos fue Esteban. Vamos a poner un número 1, por favor. ¿Quieres poner ahí quién fue Esteban? Vamos a ver quién fue Esteban para que tengamos claro quién fue Esteban. Número 1, ¿quién fue Esteban? Hechos 6, del 1 al 6. Hechos 6, del 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron:
No es justo que vosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Así es, ¿no? Bueno, pues aquí nos dice Dios quién era Esteban, ¿no? Pues Esteban fue uno de los 7 primeros diáconos escogidos por Dios para servir a la iglesia de los primeros tiempos, ¿no? Y hay algo que es muy bonito ver en esta referencia, y es que señala muchos versículos que era un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿no? Fíjate cómo dice Hechos 6:3. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo, ¿no? Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu, ¿sí? Lleno de fe y del Espíritu Santo. Y luego el 8, dice aquí, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y 55, fíjate cómo dice el 55, Hechos 6:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿no? Entonces vemos que este hombre, ¿no?, era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué? ¿Cómo lo logró? ¿Qué fue lo que hizo? ¿No? ¿Cuál fue la receta maravillosa, especial, con la cual Esteban pudo estar lleno del Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver que lo que hizo Esteban es exactamente lo que venimos estudiando semanas atrás, sobre cuáles son los requisitos para que tú y yo y Esteban, ¿no?, estemos llenos del Espíritu Santo. Vamos a verlo para que tú veas que sí funciona, que es real, y que si tú aplicas la guía que nos da Dios, el manual que nos da Dios para llenarnos del Espíritu Santo, tú como Esteban te llenarás de él y tendrás poder para enfrentar lo que sea. Y vamos a poner un inciso A, que es el primer requisito que necesitamos para llenarnos del Espíritu Santo es ser cristiano, ¿no? Estudiamos semanas atrás que si tú no eres cristiano, si tú no has hecho a Cristo el Señor y Salvador de tu vida, ¿sí?, reconociendo que estás perdido, que estás rebasado, que tú no puedes con el problema, que necesitas un Salvador, alguien que sí pueda, que es Dios, y tú por fe te apropias de esa certeza de que tú estás rebasado, de que tú no puedes, de que necesitas un Salvador, que ese Salvador es Cristo, y lo haces tu Señor y Salvador. En ese momento tú tienes comunión con Dios, y en ese momento ahora tú tienes la capacidad para poder ser llenado por el Espíritu Santo. Entonces, la primera requisito que cumplió Esteban para llenarse del Espíritu Santo es ser cristiano, y esto lo vemos en Hechos 7:52, Hechos 7:52 y 22:14. Hechos 7:52 y 22:14. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? 22:14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Así es. Entonces Esteban reconocía a Jesús, a quien él denomina justo, como el Mesías que vendría a salvar al hombre del infierno que merece, ¿no? Y él así lo reconoce, dice nuevamente como el versículo 52 de este capítulo 7, nos dice aquí, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿No? Él creía en la venida del justo, él creyó en Cristo como el Salvador, y es muy importante ver que este conocimiento, esta creencia que él tuvo a Jesús, aceptarlo como el Mesías, como su Salvador, no fue nada más o no se limitaba a un nivel cognitivo, a un nivel intelectual, a un nivel histórico. No, él reconocía a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, ¿no? Eso es clave, no solamente reconocer, lo hemos platicado mucho, tú puedes decir, yo creo en Dios. Bueno, sí, los demonios creen y tiemblan, también creen en Dios, pero eso no los hace salvos, eso no los hace tener una comunión con Dios. La Biblia nos enseña que no solamente debemos de reconocer a Cristo como el Mesías, sino reconocerlo como
mi Mesías, como mi Salvador y mi Señor. Y eso es exactamente lo que vemos que Esteban hace, ¿no? Él acepta a Cristo el justo como Mesías, como su Señor y Salvador. Y pues si quieres, vamos a escribirlo para que tú lo recuerdes. Sí, Esteban se apropió de la promesa de Dios para su vida. Esteban se apropió de la promesa de Dios para su vida. Haciendo a Cristo su Señor y Salvador, testificando de ello. Testificando de ello. Romanos 10, 9 y 10. Y 1 Corintios 9, 16. Romanos 10, 9 y 10 y 1 Corintios 9, 16. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es, ¿no? Y 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Qué hay de mí si no anunciar el Evangelio? Entonces, bueno, vemos por qué decimos que lo hizo su Señor y Salvador, porque vamos a ver que quien ha hecho a Cristo su Señor y Salvador, lo habla, ¿no? Aquí lo vimos en Romanos 10, versículos 9 y 10, como dice, perdón que ellos están en Hechos, pero déjenme regresar a Romanos. Dice aquí, estoy haciendo mal, perdón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿no? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, hay dos condiciones, ¿no? Primero, bueno, yo creo en Cristo como mi Salvador, pero lo confieso. Confieso que es mi Señor y confieso que Él llevó a cabo la resurrección de los muertos, que Él venció la muerte y que por lo tanto me da a mí esa victoria. Y lo digo, lo proclamo, porque inclusive dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No se trata nada más de decir, bueno, yo recibí a Cristo, yo hice una oración. Eso no te hace salvo, eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es que tú hayas hecho esa oración y que tú, como lo estudiamos también, por fe, aceptando, teniendo la certeza de que estás perdido, teniendo la certeza de que no sabes qué hacer, teniendo la certeza que Dios sí sabe qué hacer, teniendo la certeza que Dios te lo quiere decir, que Él te lo quiere enseñar. Tú te apropias de lo que Dios te enseña, que es que Cristo vino a morir por ti en la cruz para regalarte el cielo, ¿no? Y de esa manera, sí, a través del derramamiento de su sangre, limpia todos tus pecados pasados, presentes y futuros y te regala el cielo, ¿no? Y eso es lo que Esteban entendió y se lo apropió, lo hizo suyo. Y por lo tanto, como vamos a ver en el pasaje de Hechos, él proclama a Cristo, habla de su Salvador, ¿no? Quiere compartir de él y cumple el primer requisito, ¿no? El primer requisito para estar llenos del Espíritu Santo es conocer a Cristo como mi Salvador y precisamente Esteban lo había hecho. Segundo requisito, inciso B, desear obedecer a Dios, ¿no? A mí lo veíamos, para que el Espíritu Santo te llene, tú tienes que desear obedecer a Dios. Hechos 6, 8 al 3. Hechos 6, 8 al 13, perdón. Hechos 6, 8 al 13 y Romanos 2, 13. Hechos 6, 8 al 13 y Romanos 2, 13. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley.
2:13. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así es, ¿no? Entonces, el segundo requisito para que yo pueda ser llenado por el Espíritu Santo es un deseo de obedecer a Dios. Ser un hacedor de la palabra. Y eso es exactamente lo que vamos a ver que fue Esteban. Esteban quería, él deseaba hacerlo. Leímos ahorita en Hechos 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo, ¿no? Él estaba actuando. Bueno, estaba actuando de tal manera, estaba en tal obediencia a Dios, que su forma de actuar y su forma de obedecer estaban impactando a las personas, ¿no? Dice aquí nuevamente, repitiendo lo que leímos en Hechos 6, dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, ¿no? Bueno, él estaba teniendo gran impacto. Él estaba lleno del Espíritu Santo, compartiendo de Dios. Y, bueno, siendo un hacedor de la palabra, su vida estaba impactando a las personas. Y es muy importante, una persona que desea obedecer a Dios es una persona que no pasa desapercibida, ¿no? Es una persona que con su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de vestir, en todos los sentidos, ¿no? Impacta a las personas. Dice, oye, ¿por qué tú hablas como hablas? ¿Y por qué dices lo que dices? ¿O por qué actúas como actúas? ¿O por qué no reaccionas como reaccionas? ¿Qué es lo que hace? Tú eres raro, ¿no? ¿Qué comes, no? ¿Qué haces? ¿No? Bueno, es realmente la llenura del Espíritu Santo que controla nuestra forma de ser y nos lleva a querer, ¿no? Desear obedecer a Dios porque estamos convencidos que es lo mejor para nosotros. Esteban estaba total y absolutamente convencido que lo mejor para él era obedecer a Dios. Y él obedecía, y esa obediencia generaba impacto. Y vamos a ponerlo, ¿no? También para que tú lo recuerdes. Una persona que desea obedecer a Dios, como Esteban, una persona que desea obedecer a Dios como Esteban, generará gran impacto en la vida de los demás. Generará gran impacto en la vida de los demás. Filipenses 2, 14 y 15. Filipenses 2, 14 y 15. Segunda de Timoteo 3, 12. Segunda de Timoteo 3, 12 y Segunda de Corintios 2, 14. Perdón, 2, 14 al 16. Segunda de Corintios 2, 14 al 16. ¿Sale? Entonces vamos a ver primero Filipenses 2, 14 y 15. Tony, por favor. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Me gusta mucho ese versículo, ¿no? Para que seamos irreprensibles y sin mancha. No dice que seamos perfectos, porque realmente no hay perfecto más que Dios. Dice que seamos irreprensibles. Una palabra preciosa, ¿no? Que cuando nos equivocamos, pues pedimos perdón. Vamos y arreglamos la bronca, decimos, oye, me equivoqué, fallé, me agarraste en mis 5 minutos, no me estoy justificando, no está bien, quiero pedirte una disculpa y quiero dejar las cosas en paz, ¿no? Eso es precioso, eso es un hacedor de la palabra, alguien que quiere ir y obedecer a Dios, ¿no? Vamos a ver 2 Timoteo 3, 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así es, una persona que obedece a Dios impacta y genera persecución, ¿no? No puede pasar desapercibido, como lo vamos a ver en 2 Corintios 2, 14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Así es, ¿no? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, ¿no? O sea, nos enseña la Biblia que una persona que quiere obedecer a Dios, que está lleno del Espíritu Santo, por ese deseo de obedecer a Dios, bueno, impacta, ¿no? Como un olor. Puede ser olor de vida para vida o olor de vida para aquellos que a través de nuestras vidas, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra congruencia que nos da el Espíritu Santo, no es nuestra, la genera el Espíritu Santo, se impacta y dice, oye,
yo quiero tener lo que tú quieres. Yo veo una paz, yo veo un gozo, yo veo algo raro, ¿no? No entiendo qué es, pero me atrae y yo quiero eso. O olor de muerte para muerte, ¿no? En donde dice la persona, es que yo paso, yo no quiero saber nada, no te está rechazando a ti, está rechazando el llamado del Espíritu Santo, pero lo importante es que no pasemos desapercibido, ¿no? Qué triste, ¿no? Imagínate que cuando Dios nos llame, ¿no? Tus amigos, ¿no? Amistades, conocidos, llegaran a tu funeral y dijeran, oye, ¿a poco era cristiano? ¿A poco? ¿En serio? Yo no sabía, nunca me compartió. Y la verdad es que como se comportaba, pues como se comportaba igual que todos nosotros, ni cuenta nos dimos, ¿no? Qué tristeza que eso pasara y que nosotros acabamos siendo personas que no impactamos, ¿no? Que fuimos del montón, que fuimos cristianos de la secreta, ¿no? En donde nadie se enteró, ¿no? Y eso es muy triste porque esa actitud de no querer desear obedecer a Dios te impide disfrutar de la llenura del Espíritu Santo, de la victoria que te da el Espíritu Santo para enfrentar lo que sea, ¿no? Una pandemia, un problema, ¿no? Una situación difícil, porque no va a acabar. Entonces, lo hemos dicho muchas veces, no queremos ser pesimistas, sino realistas, ¿no? Esto, vamos a salir, tarde o temprano esto se va a acabar, pero va a venir otros problemas. Lo importante y la pregunta es, ¿cómo vamos a tener victoria sobre ellos? Y la respuesta que hemos venido estudiando, que nos da Dios en su palabra, es a través de la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo adquirimos eso? Bueno, primero siendo cristianos, segundo, deseando obedecer a Dios. Y fíjate que es muy importante porque tú puedes, ¿sí? Tú puedes, como lo hemos visto y lo vamos a platicar hoy también, decidir no obedecer a Dios, ¿no? Yo compartía mucho hoy, bueno, y de alguna manera también puede aplicar ahorita. Yo le decía a las personas, bueno, ¿por qué estás en el estudio? ¿Por qué estás en el estudio cuando era presencial, no? De repente tú te despertaste y ¡pum! Ya estabas en casa de Enrique en el estudio, ¿no? Pues no, tú veniste, tú deseaste tomar el estudio, como ahorita tú estás deseando conectarte, ¿no? Para tomar el estudio. Bueno, ese deseo de obedecer a Dios, de conocer a Dios, de llenarte de Dios, bueno, eso va a traer como consecuencia el que tú consigas la llenura del Espíritu Santo porque tienes ese deseo de obedecer a Dios. Para obedecer a Dios tienes que conocer lo que Dios te pide y bueno, para eso necesitamos tener el deseo de conocer más de Dios. Esteban lo tenía, él tenía ese deseo de obedecer a Dios, él quería ser olor de vida para vida, olor de muerte para muerte. Fíjate, fue tan impactante la vida de Esteban que, bueno, para poderlo atacar tuvieron que inventar algo, ¿no? Fíjate cómo dice, regresando a nuestro pasaje de Hechos 6, dice el versículo 13, dice, bueno, un poquito más, el 10, perdón, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Estoy en Hechos 6:10. Entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y trajeron al concilio y pusieron testigos falsos. Era tal el testimonio de este hombre, era tal la vida de este hombre, era tal su deseo y de obedecer a Dios y su llenura del Espíritu Santo, que la única manera de poderlo atacar era inventándole algo, con testigos falsos, ¿no? Qué increíble que ojalá así sea nuestra vida, que nuestra vida sea tan, bueno, sea irreprensible, ¿no? Que la única manera que nos puedan atacar es inventándonos cosas, porque saben que en realidad nuestra vida es una vida guiada por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, segundo requisito, el que quieras desear obedecer la palabra de Dios. Tercer requisito, que también, repito, estudiamos las semanas pasadas y quiero que veas cómo es real y cómo una persona que lo hace, como fue el caso de Esteban, se llena del Espíritu, inciso C, es ofrecernos a Dios para hacer su voluntad. Ofrecernos a Dios para hacer su voluntad, ¿no? No solamente quiero obedecer, sino quiero ofrecerme a Dios para hacer su voluntad. Quiero actuar, ¿no? Es como, a mí me llama mucho la atención una persona y dice, no, yo sí quiero perdonar a mi hermano. Entonces, sí lo voy a perdonar, ¿no? Nada más que lo vea, ¿no? No, ve a verlo. O sea, ¿no? Precisamente ofrecernos a hacer la voluntad de Dios es decir, Dios, tú quieres que vaya y perdone a mi hermano o le pida perdón a mi hermano y voy a ir, ¿no? No me importa. Yo recuerdo la persona que a mí me habló de Cristo, me acuerdo muy bien que me impactó mucho algo que me compartió cuando yo empezaba de Cristo, que él cuando vino a Cristo
recordó que había tenido un negocio con una persona y que él lo había tratado muy mal. No conozco los detalles, no me los compartió, pero él sabía que lo había tratado muy mal. Y resulta que ese socio vivía en Dallas. Entonces él agarró, tomó un avión y se fue a Dallas a pedirle una disculpa, porque él quería, ¿no? Él quería actuar conforme a la voluntad de Dios. Y me impactó muchísimo. Dije, oye, qué increíble. Qué padre tener esa convicción en donde no te importa el tener que viajar para hacer lo correcto, ¿no? Y cómo el Espíritu Santo lo movió a hacer eso, ¿no? Y bueno, lo mismo estaba pasando con Esteban. Entonces, insisto, ofrecer a Dios para hacer su voluntad. Hechos 6, 9 y 10. Hechos 6, 9 y 10. Y Hechos 7, 54 al 60, ¿sí? Vamos a ver esos versículos, por favor, Tony. Hechos 6, 9 y 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Así es. Y vamos a ver 7, 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bueno, pues aquí vemos, ¿no? También nuevamente ese deseo de Esteban de hacer la voluntad de Dios, de ofrecerse para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, este pasaje nos habla de que precisamente ese deseo de hacer la voluntad de Dios, ese ofrecerse para hacer la voluntad de Dios, trajo como consecuencia también el impactar y el generar una gran enojo de 3 sinagogas, de 3 lugares totalmente opuestos en contra de Esteban. Fíjate cómo, regresando a Hechos 6, versículos 9 y 10, dice aquí que entonces se levantaron unos de los sinagogas llamados de los libertos, ¿no? Bueno, los libertos eran judíos que habían sido capturados por Pompeyo el Grande en el año 63 a.C., fueron llevados a Roma en cautiverio, posteriormente fueron liberados y formaron esta comunidad judía, ¿no? Y se denominaron precisamente por eso los libertos, por haber sido liberados, ¿no? Y habla también este pasaje de la sinagoga de Cirene y Alejandría, que estaban ubicadas al norte de África, que tenían una gran población judía, y también de Cilicia, de Cilicia, que estaba en Asia, ¿no? Una provincia romana del Asia Menor, ¿no? 3 diferentes sinagogas que, de diferentes lugares, de diferentes, tal vez probablemente idiosincrasias, y impactadas por este mismo hombre de una manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque este hombre se había entregado a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Vemos, ahorita leímos, Tony nos hizo el favor de leer este pasaje, en ningún lugar vemos algo en donde pudiera decirse que Esteban estaba preguntando o cuestionando a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué así? No, nada, al contrario, él estaba totalmente convencido de que esta era la voluntad de Dios y él iba a hacer la voluntad de Dios, ¿no? No importaba las consecuencias, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere que también pase en nuestras vidas. Fíjate cómo dice el versículo 10 de Hechos 6, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. No lo podían resistir, ¿no? Él estaba hablando de una manera muy fuerte porque él quería. Él se había puesto a decir, ¿te acuerdas? Hay una frase muy bonita que está en la Biblia, ¿te acuerdas? Que lo usamos mucho, en donde Dios no se le contesta: heme aquí, envíame a mí, ¿no? Samuel le contesta así a Dios cuando lo está buscando. Y ojalá tú tengas esa misma actitud, decir: Dios, heme aquí, envíame a mí, ¿no? ¿A dónde me quieres usar? Yo quiero hacer tu voluntad en donde sea. Yo creo que he compartido varias veces que, bueno, Dios puso en mi camino el ir a predicar a Cuernavaca y tener un grupo en Cuernavaca. Sí, Dios me dio esa bendición, ¿no? Y si alguien me hubiera preguntado hace
no sé, creo que son como 22 o 25 años, no me acuerdo cuánto es. Oye, tú vas a acabar predicando en Cuernavaca y vas a tener un grupo. Yo les hubiera dicho, pues no sé, yo estoy dispuesto a ir a donde Dios me mande. Si Él me quiere en México, en Tombuctú, en Cuernavaca, yo voy a ir y yo voy a predicar. Heme aquí, envíame a mí, ¿no? Y un día Dios movió las cosas y sin que realmente yo lo planeara ni lo pensara, ¿no? Acabé compartiéndole a unas personas en Cuernavaca que vinieron a Cristo y finalmente, bueno, arrancó un grupo porque Dios así lo quiso, ¿no? Y ese es precisamente, ¿no?, lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Es lo que hizo Esteban. Esteban dijo, Dios, tú aquí me quieres, yo a ti que te voy a servir. Tu voluntad es que esté ante el concilio, ¿no? Porque, bueno, lo llevaron ahí. Bueno, no importa, ahí voy a estar y ahí voy a defender mi fe y ahí voy a compartir y ahí voy a vivir mi cristianismo. El cristianismo no se vive el jueves en la noche, ni el lunes en la noche o el día que te toque tu estudio. Se vive diariamente, en cualquier situación, ¿no? Difícil, fácil, complicada, ¿no? Ahí es donde se vive el cristianismo. Y se vive lleno del Espíritu Santo, no en tus fuerzas. Tú y yo vamos a fallar. Esteban hubiera fallado. Imagínate tener todas estas sinagogas encima, estar ante el concilio, saber que estás, ¿no?, que está tu vida de por medio, ¿no? Imagínate enfrentar eso, ¿no?, sin el poder del Espíritu Santo. Imposible. Esteban hubiera salido corriendo, yo hubiera salido corriendo sin lugar a duda. Pero él estaba lleno. ¿Por qué? Bueno, porque siguió el plan de Dios, porque él aceptó a Cristo como su Salvador, como el Mesías. Él deseaba obedecer a Dios y él se entregó a la voluntad de Dios. ¿Sí? Es bien importante. La voluntad de Dios es que estemos ahorita en esta situación, en esta pandemia, encerrados en nuestra casa. Eso es su voluntad. Y nosotros tenemos que decir, Dios, ¿aquí me quieres? Bueno, aquí, para algo me quieres aquí. Y lo que quiero es buscar eso en lo cual tú me quieres usar. Porque tu voluntad, dice la Biblia, es agradable y perfecta. Dios no se equivoca, ¿eh? A Dios no es de que se le chispoteó y dijo, ay, híjole, es que me distraje tantito y por eso están así. No, por eso estamos ahorita teniendo estudios virtuales, ¿no? Como se le llama esto. No, Dios lo tenía planeado. Y si te pones a ver, es increíble cómo esto Dios lo ha usado en muchos sentidos, ¿no? Siempre y cuando tú estés en la voluntad de Dios y no te pongas a remilgar de, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué no, hijo? Pues si me hubiera encerrado, pues por lo menos que hubiera sido en Hawái, ¿no? Pues habría estado padrísimo, ¿no? O en otro lugar, o solo, ¿no? Me hubiera agarrado un viaje sin mi familia, ¿no? Imagínate, sin mi esposa, la tengo todo el día ahí metida, ¿no? No, decir, Dios, gracias por esta oportunidad. Esta es tu voluntad. Y yo quiero estar dentro de tu voluntad. Y quiero que me llenes del Espíritu Santo para poder aprovechar al máximo este tiempo. Aprender más de ti, aprender más de mí. Este tipo de situaciones, este tipo de problemas nos hacen ver dónde estamos, nos hacen ver nuestras faltas de carácter, nos hacen ver nuestros miedos y debilidades. Y ahí es donde podemos ir a Dios y decirle, Dios, necesito tu llenura. Porque me estoy dando cuenta que en esta parte de mi vida sigo viviendo en la carne, sigo viendo lo que yo era. Y me da miedo, y me da angustia, y me da ansiedad, y me da insomnio, y me da, algunos, por ejemplo, yo te puedo decir, en mi caso yo reacciono con agresión, ¿no? Y está mal, no está bien. Y bueno, me doy cuenta de que necesito la llenura del Espíritu Santo. Hoy precisamente estaba trabajando en la mañana y le decía, Dios, estoy muy agresivo, o sea, necesito tu llenura, estoy sumamente agresivo, ¿no? Está mal. ¿No? ¿Qué me está pasando? Bueno, no me estoy llenando de su espíritu. Y yo sé que su voluntad es que yo no agreda. Y deseo hacer su voluntad y necesito llenarme más de su espíritu para que Él me dé ese control. Y ese es un tiempo maravilloso para que tú te conozcas y te des cuenta en qué áreas de tu vida sigues viviendo en la carne, en vez de llenarte del Espíritu Santo para que Él controle esa ansiedad, ese temor, esa agresión, esa pasguatez, porque a muchas personas también les pasa, ¿no? Se echan a la hamaca de una manera impresionante. Bueno, pasa. Eso está bien. No, yo ayer hablaba precisamente con una persona y le decía, fíjate, es importante que te des cuenta de que tú tienes el problema de la pereza, ¿no? Ten cuidado. Eso es algo de tu carne que Dios te quiere dar victoria. Pero si tú no lo reconoces y lo aceptas y buscas la llenura del Espíritu Santo para tener victoria sobre eso, no la vas a hacer. No se trata de echarle ganas. O mañana me voy a despertar temprano. No va a pasar.
No lo has hecho durante no sé cuántos años, de repente va a pasar. No pasa, a menos de que sea producto del Espíritu Santo. Y eso es lo que estaba haciendo Esteban. Esteban se quiso, ¿verdad?, llenar del Espíritu Santo, primero aceptando a Cristo, segundo, deseando obedecer a Dios, tercero, deseando hacer la voluntad de Dios para su vida, ¿no? Y ojalá tú también lo quieras hacer, ¿no? El inciso D, que es la cuarta requisito para que tú te puedas llenar del Espíritu Santo, que es lo que hizo Esteban, y por eso tuvo este poder para enfrentar esta situación. Pasar tiempo en la Biblia. Pasar tiempo en la Biblia para dejarse transformar por el Espíritu Santo. Pasar tiempo en la Biblia para dejarse transformar en el Espíritu Santo. Aquí vamos a poner muchísimos versículos porque aquí nos muestra todo lo que él estudió. Y vamos a ponerlos, por favor. Son Hechos 6 del 10 al 12. Todos van a estar en Hechos. Hechos 6 del 10 al 12. Hechos 7 del 1 al 3. 8 al 10. 17 y 18. 35 y 36. 44, 54. Entonces, repito, son Hechos 6, 10 al 12, y luego del capítulo 7 es Hechos 7, de versículos 1 al 3, 8 al 10, 17 y 18, 35 y 36, 44 al 54. ¿No? Por favor, vamos, si Tony nos puedes ayudar. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Pero cuando se acercó el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, haciendo hechos, prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. 44, 54. 44. Al 54. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que le hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces, bueno, vemos en este pasaje, todos estos versículos que hemos leído, que lo que hizo Esteban es citar, ¿sí?, el Antiguo Testamento.
citar de diferentes pasajes, ¿no? Muy significativos precisamente del trabajo de Dios con el pueblo de Israel, lo cual demuestra y no muestra también que él conocía la palabra de Dios. Acuérdate que una de las maneras de llenarte del Espíritu Santo es pasar tiempo en la palabra de Dios. ¿Y qué es pasar tiempo en la palabra de Dios? Fíjate, no estamos diciendo leer, precisamente por eso hacemos la diferencia, es pasar tiempo en la palabra de Dios con Dios. Y la idea es que tú leas, medites, estudies, memorices la palabra de Dios, la escudriñes, ¿no? Y eso es lo que hacía Esteban, la manera en que él comparece ante el concilio, defiende su fe, les comparte de su necesidad de un Salvador, de cómo ellos, a través de su religiosidad, jamás iban a conocer a Dios, que la religión no te lleva a Dios, te separa de Dios, que Dios no es una religión, es una forma de vida, y que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Eso es lo que estaba diciendo. ¿Y por qué lo decía? Porque conocía las Escrituras. Le citó las Escrituras, echó un pasaje muy largo, Tony nos decía que es uno de los más largos, precisamente hablando de todo eso que él había adquirido mediante el estudio, la meditación, obviamente la lectura de la palabra de Dios. Y es lo mismo que quiere Dios que pase contigo. Fíjate lo que produjo este tiempo que Esteban pasó en la palabra de Dios. Dice el versículo 10 que no podían resistir lo que él decía, ¿no? Regresamos a Hechos 6:10, dice, pero no podían resistir a su sabiduría. También nos dice que él se sintió acompañado con Dios. Fíjate, el versículo 7, 55 y 56 dice lo siguiente. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿No? El pasar tiempo en la palabra de Dios te hace sentirte cerca de Dios, te hace sentir que tienes a Dios, que es tu apoyo. Y además, él pudo, precisamente por estar lleno del Espíritu Santo, pasando tiempo en la palabra de Dios, ¿no? Tener la fortaleza para enfrentar el ataque, ¿no? Vemos aquí cómo lo atacaron. Y él pudo soportar esos ataques porque él le creyó a Dios. Y vamos a verlo, fíjate, vamos a leer en Hechos 7, del 59 al 69, que veamos cómo él soportó los ataques. Y nos puedes ayudar, por favor, Tony, a leer. Sí, va a ser el 60. 60, perdón, 60, perdón, sí, 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fíjate, es maravilloso, el cuento lo están apedreando, ¿no? Y él está gozoso, con fuerza, diciendo, bueno, veo a Dios, pero además todavía increíble, siendo atacado, todavía él dice, Jesús, no, Dios mío, no les tomes en cuenta este pecado, ¿no? La llenura total, ¿no? Haciendo la voluntad de Dios hasta el último minuto, porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Que es que nadie perezca y todos procedan al arrepentimiento, que la gente se salve. Y es lo que estaba diciendo, oye, para que no se vayan al infierno, pero no les tomes en cuenta este pecado, ¿no? Obviamente, si no le tomaba en cuenta eso, tenían otros millones que seguramente les iban a tomar en cuenta, ¿no? Y por eso necesitaban un Salvador. Pero el punto aquí, lo que queremos aprender es ver la actitud, la forma de actuar, la forma de reaccionar, la forma de pensar, la forma de hablar de una persona que está llena del Espíritu Santo y que se llenó llevando a cabo cada uno de los requisitos que hemos venido estudiando: aceptar a Cristo, desear obedecer a Dios, ¿no? Estar dispuesto a cumplir la voluntad de Dios y pasar tiempo en la palabra de Dios, con Dios, leyendo, meditando, memorizando y estudiando la palabra de Dios, para que sí corra Biblia por mis venas y cuando vengan los problemas esté preparado. A mí me gusta mucho, es como una analogía, ¿no? De alguien que le gusta correr, ¿no? A mí me gusta mucho correr y bueno, yo no puedo pensar en correr un maratón si no he entrenado, ¿no? Yo tengo que prepararme para poder correr un medio maratón, ¿no? Yo no puedo llegar mañana y decir, bueno, mañana voy a correr, ¿no? No, me preparé y aquí es lo mismo. Tú vas a enfrentar muchos medios maratones en tu vida. Estás viviendo ahorita uno, ¿no? Donde no es una carrera de resistencia, de velocidad, es una carrera de resistencia, perdóname, ¿no? Y para eso necesitas estar lleno del Espíritu Santo, para poder aguantar las broncas, como lo estaba haciendo Esteban. ¿Por qué Esteban tuvo victoria? ¿Por qué impactó a estas personas? ¿Por qué pudo hablar como hablar y reaccionar como reaccionó en este momento?
Porque estaba preparado, estaba lleno del Espíritu Santo, había llevado a cabo la receta, tomó la guía de Dios, no se salió del script, no dijo, bueno, yo sé más, soy muy inteligente, no, se sometió a Dios y dijo, yo te necesito, yo te quiero obedecer, yo quiero hacer tu voluntad, me entrego a ella y me quiero llenar de tu palabra para que cuando vengan los trancazos, porque van a venir, yo esté listo para correr el maratón, el medio maratón, problema, lo que sea, porque me llené de ti, ¿no? Eso es lo que Dios quiere que también pase contigo y conmigo, que estemos preparados, ¿no? Para que podamos tener victoria sobre esta situación que estamos viviendo hoy y las que vendrán. Lamentablemente van a venir más y por eso necesitamos prepararnos. Inciso el último requisito que tenemos que cumplir, que estudiamos también las semanas pasadas, que era necesario para que pudiéramos llenar al Espíritu Santo, y es no obstaculizar el trabajo del Espíritu Santo, ¿sí? No obstaculizar el trabajo del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que lo puedes obstaculizar al hacer deliberadamente lo que Dios no quiere o al no hacer lo que Él quiere, ¿sí? Tú puedes obstaculizarlo, o también veíamos la tercera, que era no confesar tu pecado, ¿no? Entonces, tú puedes obstaculizar al Espíritu Santo cuando no haces lo que Dios te pide, o cuando haces lo que Él no quiere, o cuando no confiesas tu pecado. Lo quieres ocultar, lo quieres minimizar, lo quieres justificar, en vez de ir y declararlo, ¿no? Y eso te impide llenarte del Espíritu Santo. Bueno, eso no lo hizo Esteban. Esteban no hizo eso. Y vamos a verlo en Hechos 7, 1, 2 y 55. Hechos 7, 1, 2 y 55. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oye, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Fíjate que aquí vemos en estos versículos dos cosas bien importantes. Tú puedes obstaculizar si tú no haces lo que Dios te pide. ¿Qué es lo que Dios nos pidió? Acuérdate, Hechos 1:8, ¿no? Recibiréis poder y me seréis testigos, ¿no? Bueno, Esteban tenía que ser testigo. Era una oportunidad para ser testigo ante todas estas sinagogas que lo habían llevado al concilio y que lo querían matar. Lo iban a escuchar, ¿no? Porque lo querían inculpar. Y él hizo lo que Dios le pidió. Él no lo obstaculizó. Él dijo, ok, tú me quieres aquí, lo que tú quieres que yo haga es que yo testifique y lo hago. También veíamos que una manera de obstaculizar es que tú te niegues a hacer, ¿no?, lo que Dios te pide, ¿no? O que hagas deliberadamente lo que Dios no quiere que tú hagas, ¿no? Y en este caso Dios le estaba diciendo a Esteban, tú tienes que testificar, y él fue a hacerlo. Y además tú tienes que mostrar amor a tu enemigo, ¿no? Ama a tu enemigo, un mandamiento de Dios. ¿Y qué hizo Esteban en el artículo, ya me está traicionando la abogacía, en el versículo 55, dice aquí, ¿no? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en Jesús, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado, y luego dice en el 60, ¿no? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Estaba actuando, ¿no? Estaba haciendo precisamente lo que Dios quería, no estaba obstaculizando al Espíritu Santo. Y esa es la clave. Y por eso, repito, ¿no?, él tuvo, ¿no?, la fuerza, el éxito, ¿sí?, que él tuvo ante esta situación. Y vamos a ponerlo como número 2, ¿no? Acuérdate que el primer punto que vimos, déjame te lo voy a recordar para que estemos claros, fue quién fue Esteban, que hablamos de quién fue y qué hizo para llenarse del Espíritu Santo. Dijimos que Esteban fue un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque siguió la guía de Dios para llenarnos del Espíritu Santo. 1, ser cristiano. 2, desear obedecer. 3, entregarme a la voluntad de Dios. 4, leer la palabra de Dios, sí, llenarme de ella. Y 5, no obstaculizar el Espíritu Santo. Todo lo hizo él, tal cual. Llevó la receta al pie de la letra, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue el resultado? Número 2, el resultado. Hechos 8, 1 al 4. Es Hechos 8, 1 al 4 y Romanos 12, 2. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia,
y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es. Entonces el resultado fue que él no se conformó a este siglo, transformó su forma de pensar. ¿A la cual? A la de Dios. Cualquier otro ser humano al sentirse agredido hubiera corrido, hubiera agredido, hubiera tomado acción. No lo hizo. ¿Por qué? Porque él transformó su forma de pensar. Y finalmente el resultado fue que se cumplió la voluntad de Dios. Porque ¿te acuerdas cómo empezamos todos estos estudios de los hechos del Espíritu Santo? ¿No? En Hechos 1:8, ¿no? ¿no? Recibiréis poder y me seréis testigo, ¿sí? Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Precisamente dice aquí, regresando al pasaje de Hechos 8, dice el versículo 4 y 5, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, ¿sí? Pasó lo que Dios dijo que iba a pasar. Se cumplió la voluntad de Dios. ¿No? A veces parece raro, ¿no? ¿Cómo podemos pensar que la muerte de Esteban, uno de los mejores, obviamente, hombres de Dios en ese momento, iba a ser útil para Dios? Como que dirías, oye, pues lo debería haber dejado, ¿no? Pues el cuate estaba entregado, tenía esta llenura. ¿Por qué se lo llevó? Bueno, Dios trabaja de maneras muy diferentes, ¿no? Y muy extrañas. Pero finalmente tuvo éxito, se logró. Se logró el objetivo. El resultado fue que Esteban fue un hombre que transformó su forma de pensar y pudo enfrentar una situación súper complicada en su vida con victoria y logró, además, no solamente tener esa victoria él, sino impactar a las personas que lo rodeaban. Y eso es exactamente lo que Dios desea que pase en nuestras vidas. Que nosotros también seamos luz al mundo, impactemos al mundo a través de la victoria que nos da Dios. ¿No? Dios quiere que nosotros seamos más que vencedores. Y la única manera que tú vas a poder más que vencedor ante esta pandemia, ¿sí? Ante los problemas que te está generando esta pandemia y los que van a venir después de esta pandemia, es estando lleno del Espíritu Santo. Es hacer lo que hizo Esteban, lo que hemos venido estudiando semanas atrás, y es aceptar a Cristo en tu corazón, desear obedecer a Dios porque reconoces que es lo mejor para ti, ponerte a disposición y decir, Dios, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía, ¿sí? Y para eso quiero conocer la palabra de Dios, meditar en ella, llenarme de ella y no obstaculizar lo que tú me dices, haciendo lo que se me da la gana, ignorando lo que tú me dices, sino llevándolo a cabo y confesando mis pecados. ¿Para qué? Para tener una vida de victoria como la tuvo Esteban y muchos cristianos más, de los cuales inclusive vamos a hablar en los siguientes estudios de Hechos también. Y bueno, te repito, Dios quiere que seamos vencedores, más que vencedores. Vamos a leer Romanos 8, 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, versículos preciosos, ¿no? Nos hablan de que somos más que vencedores. ¿Por qué? Pues porque estamos llenos del Espíritu Santo, porque si nos llenamos del Espíritu Santo tendremos esa victoria. Ya tenemos la victoria sobre la muerte, nos la regaló Cristo. Al momento que tú recibiste a Cristo en tu corazón, Él te dio victoria sobre la muerte, pero ahora te quiere dar victoria sobre tu vida. Dios quiere que seas gozoso, quiere que estés gozoso, quiere que seas feliz. Pero eso no va a pasar si tú no te llenas del Espíritu Santo. Si tú no, como Esteban, sigues la receta al pie de la letra y, ¿no?, en obediencia a Dios, aceptas a Cristo como tu Salvador, deseas obedecerlo, te sometes a su voluntad, pasas tiempo en la palabra de Dios para conocer esa voluntad, meditas, estudias, memorizas, para que en los momentos difíciles salgan esos principios, salga la voluntad de Dios y tú no obstaculices el trabajo del Espíritu Santo por tu temor, por tu angustia, por tus miedos, por tu inseguridad.
etcétera, ¿no? Porque confías en Dios, porque te has llenado de Él. Lo hizo Esteban. No vemos en todo el pasaje, a pesar de lo que estaba viviendo, ¿sí? El que titubeara, el que se amedrentara, el que él reclamara. Al contrario, una fortaleza y un amor impresionante. ¿Producto de qué? ¿De que le echó ganas? No, de que se llenó del Espíritu Santo. Y ojalá lo hagas, ¿no? Nos falta mucho, ¿no? Vamos para largo. Esto sigue siendo estresante y complicado, pero tenemos un Dios maravilloso que nos da la receta para tener victoria, el manual para tener victoria sobre esto. Y bueno, lo primero que necesitamos hacer para tener victoria es recibir a Cristo en mi corazón, es ser cristiano, ¿no? Yo no sé si alguien que nos está viendo esta noche no ha hecho esa oración, no ha recibido a Cristo en su corazón. Y yo te quiero invitar, Dios te quiere invitar esta noche a que tú, ¿no?, invites a Cristo, a que tú tomes el primer paso para que tú logres tener la llenura del Espíritu Santo y te dé victoria, no solo sobre esta pandemia, sino también sobre la muerte. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ti en la cruz, para que si tú reconoces que necesitas un Salvador, a un Señor, que es Cristo, que te salve del infierno que mereces por tu pecado y del infierno que estás viviendo aquí en la tierra, porque tú eres tu peor enemigo, y te entregas a Él, lo haces el Señor y Salvador de tu vida, Él te regala el cielo. Y además una vida abundante aquí en la tierra. Lo único que tienes que hacer es invitar a Cristo a tu corazón. Vamos a tener estos rostros, y si tú deseas invitar a Cristo, si tú no has hecho a Cristo el Señor y Salvador de tu vida, repite en el silencio de tu corazón esta oración. Dios, yo entiendo ahora que soy un pecador porque he hecho lo que he querido y no te he consultado en nada. Y que ese pecado me tiene separado de ti por la eternidad. Porque la paga del pecado es muerte. Y muerte significa separación eterna de Dios. Pero también entiendo que tú me amas y que en tu amor mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz. A derramar su sangre para limpiar todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y que si yo me apropio de ese pago reconociendo que yo estoy rebasado, que yo soy mi peor enemigo, que yo soy un pecador, que yo merezco el infierno, tú me regalas el cielo y una vida abundante aquí en la tierra. Señor, yo esta noche reconozco mi necesidad de un Salvador, de un Señor. Y por eso vengo a ti a pedirte que tu Hijo Jesucristo entre en mi corazón. Ya no para ser mi amigo, mi cómplice, mi compañero, sino mi Señor y Salvador. Que Él tome comando de mi vida, que haga a un lado mi yo, que es mi peor enemigo, y se siente en ese trono para gobernar mi vida y llevarme una vida de gozo, de paz, de llenura del Espíritu Santo, con el cual pueda enfrentar no solamente lo que venga aquí en la tierra, sino la muerte a través del pago que Cristo hizo por mí en la cruz. Te pido que tu Hijo Jesucristo entre en mi corazón. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia, en el pago que tu Hijo Jesucristo hizo por mí en la cruz. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ojalá hayas hecho esa oración. Si tú la hiciste por primera vez, ojalá te comuniques con la persona que te invitó a escuchar esta plática y se lo compartas. Te va a dar muchísimo gusto y te puede ayudar a entender cómo puedes seguir leyendo la Biblia, cómo puedes seguir llenándote del Espíritu Santo. Aquí vamos a estar la próxima semana con otros estudios muy bonitos, hablando de grandes hombres de Dios que le creyeron a Dios, que se llenaron del Espíritu Santo y tuvieron grandes victorias en su vida. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.